Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, guardianes? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a compartir un nuevo programa esta noche de miércoles. Después de un par de semanas, ¿no? De no estar al aire, hemos escuchado unos programas grabados con alguna complicación de salud. Muchos conocen, ¿no? Cuál es mi situación en este momento con el tema de una enfermedad de mi viejo y todo lo demás. Me contagié una enfermedad, una neumonía en el sanatorio. Estoy ahí todavía en recuperación, pero acá estamos para acompañarlos, ¿sí? Con muchas ganas, ¿no? Y sobre todo, con ganas de agradecer también a toda la gente que con tanto cariño me ha escrito. Así que a lo largo de todo este tiempo, más allá de que no he contestado todos los mensajes y esas cosas, realmente agradezco profundamente a todos los que han escrito por sus buenos deseos, a toda la gente que nos tiene presente y que, bueno, que comparte con nosotros el programa de los miércoles, ¿no? Que nos escriben desde tantos lugares. Un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando fuera de la provincia, fuera del país incluso, ¿no? Ya voy a buscar algunos saludos que tengo por ahí que nos han mandado desde otros países también. Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa, con la producción de Adriana Córdoba y Radio Contacto, hacemos la noche de terror para todos ustedes, como siempre, hace 21 años ya, con la noche de terror, y bueno, hoy tenemos preparado un programa con historias nuevas y algunas historias que nos han solicitado, que bueno, venimos haciendo un trabajo con la producción, buscando algunas de esas historias que siempre nos piden, que por ahí se nos complica poder compartirlas, pero bueno, el hecho de no haber venido el miércoles pasado y el anterior también nos ha atrasado un poco con todo eso, así que vamos a tratar de a poquito de ir cumpliendo con todos los pedidos, ¿no? Un saludo grande para todos los amigos que nos están viendo también a través del vivo del Face de Radio Contacto. Muchas gracias por estar allí. Estamos transmitiendo en Radio Contacto 104.5. Tiene un loguito blanco. Ahí estamos transmitiendo en vivo. Lo que sí les voy a pedir un poquito de paciencia con el tema de mi tos, de mi garganta. Estamos en recuperación, pero quería estar hoy y compartir las historias con todos ustedes, de verdad. Para la gente que quiera escribirnos, que quiera mandar sus mensajes de WhatsApp, el número es 155 95 17 45. Repito, 155 95 17 45. Para la gente que quiera mandar sus mensajes de WhatsApp. Estamos transmitiendo en el Face de la radio y también estoy compartiendo la transmisión en el mío, ¿no? Un saludo grande para toda la gente que nos está viendo en este momento también. Y vamos a comenzar la noche de terror, claro que sí. Mientras ustedes mandan sus mensajes, nos escriben, nos comparten también por ahí sus historias. Agradezco a toda la gente que se toma el tiempo de escribirnos, de compartir las historias, de mandar sus relatos, las vivencias, que en definitiva son las que van nutriendo el programa y que le da la vigencia de tanto tiempo, ya 21 años al aire con este programa. Bueno, vamos a arrancar, ya vamos a estar con los saludos en un ratito. Sí. Bueno, saludos, ¿no? Saludos para todos los que están en este momento compartiendo con nosotros. Mira, están llegando muchísimos mensajes. Bueno, saludos. Nico, un abrazo grande, gracias, está desde Buenos Aires ahí viéndonos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Juan Carlos también. Para Anabel, un beso grande. Liliana, gracias por estar allí con nosotros. También, bueno, Mica, un beso grande, gracias por estar con nosotros también, ¿sí? Ya vamos a estar con todos, son muchos los saludos, en un ratito vamos a estar con ellos. Y vamos a comenzar con las historias. Vamos a compartir en esta noche fría sobre la provincia de Tucumán esas historias, esas situaciones a las que a muchos de ustedes les ha tocado atravesar. ¿No has tenido alguna vez la sensación repentina de un frío intenso? ¿No sentiste en alguna oportunidad que alguien o algo te observa? Cuando de pronto se apagan todas las luces en la noche en tu habitación, ¿no te ha pasado alguna vez presentir la presencia de alguien más? Mucha gente jura haber visto, haber sentido o haber tenido que pasar por alguna situación paranormal. Mucha gente asegura que ese miedo es totalmente distinto. Hay muchos relatos de apariciones, de fantasmas, de pronto una mujer misteriosa que se desliza hasta desaparecer en la oscuridad, en la noche, en una ruta. Todas esas situaciones, todas esas historias que en muchas ocasiones escuchamos en las reuniones familiares o con amigos, esas historias son las que vamos a compartir esta noche. Noche de terror en Contacto. Lili, una de nuestras oyentes, dice: Sergio, por fin puedo enviarte esta historia. Esto que voy a compartir con ustedes me ocurrió en Santiago del Estero, en provincia donde nací, donde viví hasta, venir a formarme a la provincia de Tucumán. Tengo toda mi familia por allí, algunos de ellos viviendo en la zona de Loreto, algunos tíos en su mamá, otra gente que vive en La Banda en Santiago, por supuesto, y en Fernández, ¿no? Toda mi familia, podría decirse, que es del interior de Santiago del Estero. Mis abuelos son nacidos, originarios de Quimilí. Mis padres han vivido allí, incluso yo he vivido hasta los 3 años en ese lugar, momento en el que mi padre consiguió trabajo para mudarse primero a Fernández y luego a la zona de Loreto, ¿no? Una estación de servicio que había allí. Santiago del Estero es una provincia muy rica en relatos, en historias. A cada paso te encontrás con alguien que te cuenta haber pasado por una situación paranormal. Mis tíos, mis primos, aseguraban que ellos creían profundamente en lo paranormal, puesto que les había tocado atravesar situaciones viviendo allí en el campo. Por aquellos años, la casa de mis tíos, hermanos de mis padres, en medio del campo en Loreto, era un lugar un tanto desolado. Cuando chicos nosotros, en tiempo de vacaciones, visitábamos aquellos lugares, era toda una aventura. Para quien se cría ahí es un lugar lindo, para otra gente que está acostumbrada a la ciudad, por supuesto, se trata de un lugar desolado. Estábamos acostumbrados nosotros, ¿no? Muy de niños, a jugar en esos patios de tierra, quedarnos a la noche a la vuelta de una fogata, o cuando los grandes hacían asado durante la noche, en medio del campo en Santiago. No es lo mismo hacer un asado
en la casa, con iluminación y todos los demás, ¿no? Allí en esas noches en las que se compartía hasta tarde, surgía también los relatos y comenzaban a contar las situaciones vividas por los integrantes de la familia. Yo recuerdo de varias historias, de varias situaciones en particular que luego las voy a compartir con vos. Lo cierto es que mis viejos vivieron toda la vida allí en esa zona, ¿no? En el campo, en Santiago. Desde chica, te repito, crecí escuchando este tipo de relatos, de historias, de amigos, de los familiares. Me gustaba mucho, ¿no? Ir a visitar a mis abuelos en Quimilí, o a mis tíos ahí en la zona de Loreto, en Fernández. La vida en los pueblos es totalmente distinta. Por la noche no había demasiadas cosas para hacer, por ejemplo, en Fernández. No habían demasiadas cosas para hacer, pero la pasábamos muy bien reuniéndonos con mis primas, con amigos. Era muy lindo. Y cuando se sabía de algún lugar donde ocurría algo, donde pasaba algo, la curiosidad, me parece, nos llevaba a investigar. De hecho, había una zona donde había una vieja casa abandonada, derruida, muy cerca del cruce de uno de los caminos ahí en Fernández, donde aseguraban que se paseaba una mujer por las noches. No todo el mundo la veía, pero muchos aseguraban haberla visto. Y algunos incluso aseguraban que cuando por aquellos años pasaban a caballo y luego algunos en vehículo, esta mujer se subía en las ancas del caballo o se subía al vehículo en el que pasabas por ese lugar, por ese sitio. Recuerdo haber ido en varias oportunidades y con mucho miedo para ver si aquello era cierto, con muchas ganas de que no sucediera, con mucho miedo. Pero bueno, aquello hacía como muy especial las noches de vacaciones en el campo. Seguramente ustedes también habrán escuchado muchas veces estos relatos e incluso habrán escuchado que la gente del campo te dice: no salgas a la siesta porque te puede llevar el duende. Eso es algo muy común, por supuesto, mucho más en el campo, ¿no? Un día fuimos con mis padres a la casa de un tío y recuerdo que yo estaba como muy entusiasmada, me gustaba mucho porque ahí nos reencontrábamos, ¿no? Con todos mis primos, con la familia. Esos climas de fiesta son muy lindos en el campo. Era como para los chicos de la ciudad, cuando los llevaban a un parque de diversiones, qué sé yo, así el mismo significado tenía para mí, porque la casa era una casa grande, tenían muchas tierras y el río pasaba cerca, unos 300 metros aproximadamente, ¿no? Siempre íbamos al río con supervisión de los mayores, ¿no? Porque si bien es cierto que en esa parte no había mucha profundidad, era peligroso si nos adentrábamos un poquito más, ¿no? Pero ya el hecho de estar allí, de estar en la zona en la playa, que había mucha arena, en las orillas del río, era algo realmente muy lindo. Esa tarde, en particular, ocurrió algo que no olvidé nunca. Algo que me dejó como marcada. Luego de haber escuchado tantas historias, bueno, haber sido testigo de esto, es algo que me marcó para siempre. Y luego de comer, cuando mi mamá y mis tías estaban, mientras conversaban, lavando todo, recuerdo que mi papá se acostó a dormir la siesta. Era muy común, y lo sigue siendo en algunos lugares, dormir en los catres, ¿no? Catres de tiento, a la sombra de alguna planta. Mi papá lo hacía, le encantaba. Yo por aquel momento tendría 9 años. Y con un grupo de primos, 3 más, nos fuimos a jugar cerca de un lugar que
Ahí mis tíos tenían algunas plantaciones, tenían sandía, ¿no? Es un lugar muy apto para la sandía, en otro tiempo cebolla también. Y casi pegado a esas plantaciones, a ese lugar, había un tramo de monte que llegaba hasta el río, por supuesto. Y nosotras nos adentrábamos a jugar, andábamos por ahí. De hecho, desde el lugar donde estábamos veíamos perfectamente la casa, no había problema. Y ahí nos metíamos y hacíamos todo tipo de travesuras, hacíamos, hacíamos chocitas, hacíamos a veces alguna fogata, a veces llevábamos para jugar y comer algo ahí. No estaba muy retirado de la casa, les repito, ¿no? En un momento, una de mis primas, ya que cuando nos dice, estábamos en lo que estábamos jugando, empezamos a jugar a la escondida. Y luego un rato, recuerdo muy bien, pasó lo siguiente. Yo estaba con el brazo y la cara apoyada en el árbol, contando para que las demás pudieran esconderse. Y estaba contando, y cuando voy a terminar, de pronto siento como que alguien me tira, ¿no? Así como para llamarme la atención, me tira la remera desde atrás. Y eso lo recuerdo muy bien, ¿no? Pensando que era alguno de los que estaban conmigo, me doy vuelta rápido y miro y me sentí muy sola, porque claro, mis primas se habían escondido y detrás mío había una persona muy chiquita. No sé si menos de la mitad de mi estatura. Yo tenía 9 años en ese momento. Recuerdo que tenía puesta una ropa como si fuera de paño, de un color verde o con marrón, con mucha tierra, eso sí, descalzo. Y su rostro era el rostro de una criatura de no más de 3 años. Sucio, con tierra, con mucha tierra. Yo simplemente me quedé mirándolo sin comprender todavía de qué se trataba. No sé cuánto duró aquella conexión que tuve con esa aparición, porque inmediatamente me acordé de todas esas cosas que se dicen de los duendes, ¿no? Y sentí miedo, un miedo que fue como si me plantara en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Porque tenía la intención de gritar, tenía la intención de correr y no podía hacerlo. Estaba asombrada, sin reacción, paralizada del miedo. Y luego me dijo con una voz de nenito, como muy dulce la voz: te acompaño a buscar. Me lo dijo 2 veces o 3 veces, me repitió: vamos, vamos. Su voz. De pronto, al volverse insistente, invitándome a buscar a mis primas, comenzó a tornarse como una voz ronca, entrecortada, muy esforzada. Y sentí mucha impresión, porque tenía ante mí a una criatura, repito, para mí, de no más de 3 años, aunque para ese momento sabía que no se trataba de un nenito. Otra vez quise gritar, pero no pude, y empecé muy lentamente a caminar en dirección al río, que estaba muy cerca, hacia uno de los costados. Estaba como a unos 15 o 20 metros, no más de eso. Y yo recuerdo que mientras yo caminaba, él venía detrás mío. Me miraba y se reía, pero como burlándose. Yo iba temblando, y eso lo recuerdo muy bien, porque no tenía dominio de mi cuerpo, sin poder hablar. Hasta que en un momento veo como un movimiento hacia uno de los costados, y fue como si saliera de ese trance en el que estaba, ¿no? Y di un grito de pánico.
Corrí hasta uno de los árboles donde pensé que encontraría a alguno de mis primos escondidos. Y en lo que corro, me caí 2 o 3 veces, ¿no?, por los pastos. Y cuando miraba hacia atrás, veía a ese duende, esa aparición muy cerca mío. Cuando llego hasta el árbol, en el que yo pensaba que estaba escondido alguno de mis primos, lo veo que estaba prendido al árbol con las manos y con los pies, como si fuera un animal, y trepó por el árbol. Casi me muero del susto. Ese árbol, que les cuento, tenía como un hueco grande, ¿no?, que llegaba prácticamente hasta las raíces. Y luego él se soltó y quedó parado frente a ese hueco que no tendría más de 60 centímetros. Y me decía, pasá, pasá. Era extraño porque yo sentía, desde adentro de ese hueco, sonidos como de animales, ¿no? Por momentos aullidos, por momentos como si gritaran los gatos. Pero era estremecedor el sonido que provenía de ese árbol. Y sentí mucho miedo. Estaba prácticamente paralizada, mirando para todos lados a ver si encontraba a alguno de mis primos para pedir ayuda, mientras escuchaba los sonidos que provenían del tronco de ese árbol, ¿no? Era extraño porque por momento escuchaba risas mezcladas con llantos como de criaturas. Y fue una sensación espantosa. La piel se me pone, todavía se me eriza al recordar ese momento. De nuevo logré reaccionar y me di la vuelta como para irme, y en el momento en el que me di vuelta, cuando le daba la espalda a ese árbol y a esa criatura, me corría un frío por la espalda que prácticamente no me dejaba caminar. Era como si todo ocurriera en cámara lenta. Y de pronto, cuando ya había hecho un par de metros, sentí que algo me agarró de la pierna, pues sentí como un peso. Y la vocecita que insistentemente me decía, vení, entrá, me señalaba ese hueco en el árbol. No sé cómo logré soltarme y corrí en dirección hacia la casa, atravesando una pequeña partecita de ese montecito, y comencé a escuchar los gritos de mis primos, ¿no?, escondidos ahí entre las plantas. Había una chacra ahí muy cerca también, seca ya por supuesto. Y mientras corría, yo iba como cambiando de dirección, ¿no?, porque estaba como desorientada. Pero luego veía la casa, veía a mis primos y cambiaba de dirección. Yo digo que corría, pero para mí que caminaba rápido nada más, porque no podía dominar mi cuerpo. Me di cuenta luego que en realidad las piernas me temblaban de tal manera que no corría, sino que caminaba. Yo comencé a gritar. Di el primer grito, el primer alarido, y fue como si de pronto me hubiera algo dentro mío se hubiera soltado, y comencé a gritar y a gritar, llamando a mis primos mientras lloraba, a mi papá. Y en ese momento sí comencé como a correr, muy despacio, pero comencé como a correr, gritando, llamando a mis primos. Y en una de esas, mi tía, que andaba fuera en el patio, comenzó a gritarle a mi papá, y mi papá salió corriendo en dirección a donde yo estaba, a donde estábamos con mis primos. Ellos me cuentan que pensaron que quizás nos había picado una víbora o algo por el estilo. Nunca se imaginaron lo que luego les relataría, ¿no? Corrió con mi tío y con algunos de mis primos. Me levantaron, me preguntaban si estaba bien, si estábamos bien todos. Le dije que sí.
Pero yo lloraba desconsoladamente, no podía ni hablar. Me preguntaban qué me pasa, qué te pasa, qué te pasa, me decían. Y no podía contestar. La cuestión es que me levantó en brazos y yo en un momento me di vuelta y señalé hacia el árbol. Y uno de mis primos asegura que él vio como escondiéndose detrás del tronco del árbol esta aparición, ¿no? Pero él decía que él veía una aparición de un aspecto grotesco, con la cara muy sucia. Inmediatamente dijo un duende, sin dudarlo, ¿no? La cuestión es que fuimos hasta el patio de la casa. Yo lloraba desconsoladamente, me lavaron la cara, pude tomar un poco de agua. Y después de un rato, que se me pasó un poco el susto, pude contarle a todos lo que me había pasado, ¿no? Fue entonces que mis tíos, o mis primos también, dijeron que allí en esa parte, en ese árbol, sobre todo en esa zona, hacía un tiempo que se apareció un duende, no todos los días ni muy seguido, pero que en una de esas oportunidades en las que mi primo venía del río trayendo pescado, dice que cuando venía en el caballo empezaron a tirarle con terrones y le pegaban al caballo y a él, y el animal se asustaba mucho. Y que cuando él miró a ver quién era el que tiraba esos terrones, vio como a este duende como cavando con las manos en la tierra, que estaba en esa parte, como siempre están plantando y todo lo demás, estaba como blandita, y veía que cavaba con las manos muy rápido, y que luego corrió como un perrito, es decir, a 4 patas, y se metía dentro de ese hueco. En más de una oportunidad habían hablado la intención de quemar ese árbol. Mi abuelo se oponía, decía que no, que había que correrlo, que había que llevar una cruz y cosas por el estilo, pero en definitiva nunca habían hecho nada y ya habían visto a este duende en un par de oportunidades. La cuestión es que nos quedamos en la casa, todos muy asustados. Por supuesto, se imaginarán las voces de mis tías, mi abuela, todo, ¿viste? Le dije que no salgan la siesta, que tengan cuidado con los duendes. Esa misma tarde, mi papá con mis tíos volvieron hasta ese árbol, hicieron como un fuego ahí dentro, ¿no? Llenaron de leña seca y le prendieron fuego al árbol, que para el día siguiente terminó cayéndose, se quemó y todo lo demás. Pero no terminó todo allí, porque mis primos, mis tíos, aseguran que luego de unos días de haber ocurrido esto, comenzaron a escuchar como los llantos, ¿no? Eso de los gatos, ¿vieron? Bueno, y que ellos aseguraban que veían a un duende que corría por ahí, por ese lugar, por esa zona, sobre todo mi primo, que él salía en muchas oportunidades a traer las cabras, por ejemplo, que tenían no muchas, pero tenían algunas, aseguraba que lo veía por ahí. Como lo ha visto también el hermano de mi papá, durante mucho tiempo, aún habiendo quemado aquel árbol, ese lugar donde, no sé, supuestamente viviría o no sé, aún estando quemado aquel árbol, en muchas oportunidades lo veían por ahí. Y cuando ellos iban con los perros, era increíble porque los perros comenzaban a llorar en oportunidades y esquivaban el árbol, no querían acercarse a ese lugar y le ladraban como si estuvieran viendo algo en esa zona. Lo cierto es que la familia, bueno, mis tíos, todo lo demás, además de haber quemado el árbol, en oportunidades pasaban por allí, echaban agua bendita, habían puesto incluso algunas imágenes cerca del lugar, porque aseguraban que en oportunidades cuando andaban cosechando, cortando la sandía, que luego iban las camionetas para llevar y todo lo demás, veían aquel duende que seguía paseándose en el lugar, ¿no? Y que cuenta que en una oportunidad encontraron más de una docena de sandías como con un hueco, ¿no? Como si lo hubieran hecho con el dedo, un agujerito bien redondo, y ellos decían que era este duende que andaba jugando, haciendo travesuras, ¿no? Pasaron muchos años, varios años, hasta que dejaron de hablar de aquella situación, pero lo cierto es que allí en casa, en la casa de mis tíos, los hermanos de mi padre,
todos tenían alguna historia relacionada con apariciones de duende para contar, alguna historia ocurrida, sobre todo en ese lugar. Nosotros le decíamos el árbol quemado, ¿no? Bueno, en la familia le decían todos el árbol quemado, donde por mucho tiempo siguió apareciendo este duende. Vamos. Vamos a continuar con los relatos, con las historias. Esta es una de las historias que está pedida, ¿sí? Que la hemos, gracias a Adri que la ha encontrado, por algunos detalles, ¿no?, que nos habían narrado. Así que, antes que nada, quiero mandarle un saludo grande para la familia Herrera, especialmente para Nati, que nos escucha siempre junto a su mamá, que están escuchando hoy. Mañana es su cumpleaños, así que un feliz cumpleaños. Espero que pasen un lindo cumpleaños, ¿no? Nati, un beso grande para vos, que dice: Ser, feliz día del locutor. Muchísimas gracias, Nati, por haberte acordado, ¿sí? Muchas gracias, de verdad. Bueno, tenía por acá algún otro mensaje, ¿eh? Antes de este relato, Nati, decile a tu mami que se prepare. Está el relato de la historia que quería escuchar, que la vez pasada no había terminado de escuchar. Guardián, besos y abrazos. Muy hermosa la radio. Soy Gladys del barrio Miguelillo. Quiero mandarle un saludo a mi hijo Hugo, a mi hija Rocío y a Nicole. Saludos para ellos. Saludos, Sergio. Estoy escuchando el programa como siempre. Te mando un abrazo grande desde Salta. Muy bien. Saludos. Alguien más que por acá nos dice: soy Chula de San Andrés. Genial la radio. Estoy escuchándote desde el Bondi. Bendiciones para ustedes. Ojalá hayas pasado un lindo día del locutor. Un abrazo grande y muchísimas gracias, ¿sí? Ahora tengo por ahí un par de relatos cortos que me han mandado. En un ratito lo vamos a compartir. Pero un relato, Nati, bueno, espero que tu mami ya esté escuchando. Es un relato que hemos contado hace algún tiempo atrás. Nos habían pedido ya hace más de 2 meses reiterarlo, pero bueno, como ustedes sabrán, el programa pasado y el anterior no estuvimos, así que por todos los datos y las que nos has contado, yo creo que esta es la historia, ¿no? Así que especialmente para la familia Herrera, para Nati y para la mamá. Guardián, esto que voy a compartir con ustedes es algo que me ocurrió allá por el año 82. Para entonces vivía por aquellos momentos en Buenos Aires. Me había puesto de novio ya hacía un tiempo, estaba trabajando por allá en el ferrocarril, no me fue muy bien. Y luego nos vinimos a vivir acá a la provincia de Tucumán. Y fuimos a vivir a La Banda, un lugar donde alquilamos también una casa no muy grande. Habíamos conseguido trabajo, primero yo, en una empresa de lácteos, y luego mi mujer en el comercio.
y la verdad es que estábamos contentos. Imagínate, nos vinimos de Buenos Aires muy mal, la situación económica era bastante complicada, y de pronto por la familia, por algunos contactos, gente que conocíamos acá en Tucumán, la familia principalmente, encontramos trabajo, ¿no? Y ahí nos fuimos a vivir a la banda. Creo que llevábamos aproximadamente unos 10 días viviendo allí en ese lugar, cuando una noche, al regresar de mi trabajo, nos encontrábamos cenando con mi esposa, y estábamos conversando, por supuesto, acerca de lo que se nos había ocurrido durante el día, mientras escuchábamos la radio, ¿no? Recuerdo que en un momento de la conversación la radio se corta, que no me pareció nada extraño, porque, bueno, podían ser muchísimas las razones. Deja de sonar la radio. La cuestión es que al ratito vuelve la señal o vuelve el sonido, y no pasa ni un minuto cuando de pronto otra vez empieza la radio como si alguien la estuviera cambiando de dial, ¿no? Tenía una radio con botones. Estoy hablando año 82. Entonces tenía un botón grande que era para el dial, y era como si de pronto alguien lo estuviera cambiando. Entonces cuando yo miro hacia la radio, veía que la agujita del dial, que tenía una pequeña lucecita roja, se movía. En ese momento no comprendí bien qué es lo que sucedía. Esa es la verdad. En ese momento no sabía bien qué es lo que estaba pasando. Volví a mirar y ya se había quedado quieta. La cuestión es que seguimos comiendo, yo no le llevaba demasiado el apunte, y en un momento la desenchufé. La cuestión es que me levanto, voy a traer un poco de agua, sigo conversando con mi esposa, y terminamos de comer, guardamos las cosas y nos vamos a la pieza, ¿no? Ya con la intención de acostarnos a dormir un rato. Y de pronto, cuando recuerdo muy bien que me estaba desatando recién las zapatillas, la radio volvió a sonar, la que estaba en la cocina, ¿no? Entonces me pareció muy extraño, pero me levanté sin decirle nada a mi mujer. Me dijo, apagala de una vez esa radio para que no vuelva a sonar, qué sé yo. Pero yo sabía que la había desenchufado. Fui a revisar y vi que estaba desenchufada. La cuestión es que, bueno, del botón del volumen se apagaba, entonces la apago también de nuevo. Queda la radio desenchufada, y a los minutos, después de que mi esposa vuelve del baño, todo lo demás, otra vez comienzo a escuchar, primero muy despacito, ¿no?, la radio. Y me llamó la atención. Y mi esposa me dice, ¿pero qué no la apagaste recién? Y yo le dije, sí, pero me parece que anda mal el botón, como tratando de no asustarla con eso, ¿no? Pero no pasa nada. Pasó esa noche y pasaron unos cuantos días. Y pasaba siempre que la radio, por la noche, sobre todo por las noches, a veces se encendía solo, ¿no? Y iba del volumen de menor a mayor. Sonaba sola. Yo después de un par de veces que nos había ocurrido esto, es como que me acostumbré, no le llevaba demasiado el apunte. Pero imagínate que no era solamente que se prendía, sino que en ocasiones yo la dejaba desenchufada. Y lo mismo, se encendía. La cuestión es que pasan algunos días sin darle demasiada importancia a todo esto. Y lo siguiente, lo que voy a contarte, es algo que me relató mi esposa, puesto que yo me encontraba en ese momento, en el momento en el que ocurre esto, estaba trabajando. Ocurrió cerca de las 10 de la noche, o un poco más tal vez, cuando ella estaba bañándose, después de limpiar la casa y todo eso, se le apagó la luz. Ella dice que abrió la puerta
y tocó la perilla, la encendió nuevamente, porque la llave del baño estaba al lado de afuera, ¿no? Entonces la encendió de nuevo y cerró la puerta, y a los minutos otra vez se apagó sola. Y ella la encendió nuevamente. Y así como 3 veces, hasta que decidió salir del baño e irse a la pieza. Ella dice que en un momento, me cuenta, pensó que con lo de la radio y todo lo demás, la instalación de la casa estaría funcionando mal, ¿no? Y que por eso quizás se prendía y se apagaba la luz. Pero en un momento, cuando ella salió del baño para irse a la habitación, se dio vuelta como para cerrar la puerta con la luz del baño ya apagada, y ella asegura que en el espejo que había dentro del baño vio reflejado un rostro. Entonces no se animó a meter la mano para agarrar el picaporte y cerrar la puerta. Se fue a la habitación directamente. Estando allí, cuenta que escuchó el ruido de la puerta, la que da hacia el fondo, como si se abriera y cerrara. Era una puerta de chapa, que tenía un sonido muy muy particular, ¿no? Cuando rechinaba un poco, cuando terminaba de cerrarse o cuando uno la abría. Y ella escuchaba este sonido, como si alguien insistentemente y reiteradamente abría y cerraba la puerta. Lo extraño de todo esto es que aquella puerta, sobre todo cuando yo no estaba prácticamente todo el tiempo con traba. Era una puerta que daba hacia el fondo y al estar sola le daba un poco de miedo, entonces estaba trabada. Al levantarse para ver si la puerta se movía por el viento, si se la había olvidado, comprueba que la puerta en realidad no solo estaba cerrada, sino que estaba con el pasador. Apenas se dio vuelta para volver a la habitación, escuchó detrás de ella el ruido de la puerta abriéndose y un portazo muy fuerte, que por supuesto, acto reflejo, se dio vuelta para mirar. La puerta estaba abierta y del lado de afuera, allá en el fondo, como una silueta. Ella dice que no era una persona definidamente, pero que vio un rostro confundirse con la oscuridad. Y que de pronto, cuando corrió a la habitación para meterse allí, pues ya estaba con mucho miedo, comenzó a escuchar el llanto de un bebé dentro de la casa. Imagínense que ya para ese momento, estando con mucho miedo, aquello le hacía poner la piel de gallina y estaba entrando prácticamente en pánico. Momento después, llego yo, dice él, del trabajo, y ella, aún muy asustada, muy nerviosa, incluso llorando, comienza a contarme todo lo que había sucedido. Yo trataba de darle excusas o razones de por qué podría haber pasado esto, que era parte de su imaginación, que estaba cansada, que el viento, un montón de cosas. Pero yo la veía realmente asustada. Días después, cuando nuevamente me tocaba trabajar en el turno de la noche, ella relata que estaba cocinando, eran pasadas las 9 de la noche, las 21, y de pronto comenzó a escuchar un gato, ¿no? Como si anduviera un gato en el patio. Maullaba, y de pronto se hizo tan insistente el maullido del gato que decidió mirar por la ventana, y al hacerlo vio parado debajo del foco que iluminaba el pequeño patio que teníamos, como una criaturita de meses. Pero ella dice con el rostro extraño, porque tenía como arrugado. Según ella cuenta, se movió 2 o 3 veces y lo hizo con mucha destreza, muy rápido.
y de pronto se perdió en la oscuridad del fondo. La visión duró apenas unos segundos nada más. Ella trabó las puertas, muy asustada, bajó el ventilú y dejó de cocinar para ir a meterse en la pieza. Y cuando estaba allí, en la habitación, todavía, comenzó a escuchar que golpeaban la puerta del fondo de manera insistente, ¿no? Se escuchaba la puerta, claramente. Ella estaba asustada. Imagínense, luego de haber visto eso, que le golpeé en la puerta del fondo. Tenía mucho miedo. La noche ya hacía una hora aproximadamente que venía descomponiendo hasta que de pronto se largó, se desató una tormenta intensa, una lluvia fuerte, que paró aproximadamente una hora después quizás de haber comenzado. Ella dejó de escuchar todo tipo de ruido y en un momento, vencida ya por el cansancio, se durmió. Aproximadamente a las 5 de la mañana, volví a casa, un poquito más tal vez. Ella dormía todavía, entonces yo entré por el costado de la casa, como lo hacía siempre, y en el momento en el que me encontraba poniendo la llave en la puerta, se me cae la llave y cuando me agacho para levantarla, para recogerla nuevamente, una mano se me adelanta y me agarra la llave antes que yo. Por supuesto, asombrado, miro y encuentro que al lado mío estaba esa criatura, ese duende, el mismo que había visto a mi mujer. Y corrió con las llaves hacia uno de los costados donde habían varias macetas. Y ahí comencé a escuchar un llanto. El llanto verdaderamente, debo decirte que impresionaba. De solo recordarlo, en este momento se me pone la piel de gallina, porque me dio tanto miedo. Era un llanto como si fuera con mucho dolor, ¿no? Yo mientras tanto golpeaba la puerta para despertar a mi esposa, la cual no quería venir a abrir la puerta pensando que se trataba de lo mismo que le había ocurrido un rato antes. Acuérdense que ella sentía que le golpeaban la puerta. Hasta que comencé a llamarla, escuchó mi voz y con miedo se fue y me preguntó si era yo desde la cocina y entonces abrió la puerta. Una vez dentro de la casa, ella comenzó a contarme todo lo que le había ocurrido, todo lo que había pasado. Estaba llorando con mucho miedo, quería irse. Y yo también le conté lo que me había pasado. Durante toda aquella noche escuchamos ruidos en la casa. Se durmió ella primero, luego me dormí yo, pero escuché como los maullidos de un gato. Luego escuchaba que esa puerta de chapa que daba hacia el fondo como si la rajuñaran durante la noche. Creo que lo más feo de todo es sentir una presencia, porque la sentía en la casa. Pero después me dormí, vencido por el sueño, y cuando nos levantamos al día siguiente, encontramos en el patio, que era de tierra, yo había salido con la intención de buscar las llaves, las huellas de los pies muy pequeñitos, ¿no? Casi por todo el fondo, como si hubieran pisoteado ahí en el barro que se hizo por la tormenta de la noche anterior. Nunca encontré las llaves, las mías. Fui hasta el lugar donde estaban las macetas, donde lo había visto perderse a aquel duende, y nunca las encontré. Al día siguiente llevamos 2 perros a la casa. Nos habían regalado la familia de mi esposa. Y 1 o 2 días después hicimos bendecir la casa. Eso fue gracias a mi suegra y a mi cuñada. Pudieron llevar a un sacerdote que se quedó mucho tiempo. Incluso se quedó a comer con nosotros durante la noche, ¿no? Así que bendijo toda la casa, rezamos, nos bendijo algunas imágenes que habíamos llevado y
Y con los perros incluso, era como sentirnos un poco más acompañados. Los días posteriores, las noches siguientes, sobre todo mi esposa sentía un poco de miedo de quedarse sola, pero cuando volví de trabajar me manifestó que nada raro había pasado, a pesar de que ella estaba con miedo. Nos fuimos acostumbrando, fueron pasando los días, fue pasando el tiempo y dejaron de ocurrir este tipo de situaciones. Aunque hacia el fondo de la casa, donde hay todavía unos baldíos, no sé por qué, pero los jueves, apenas pasada la medianoche, comenzaba a escucharse el llanto de algunas criaturas. Eran como los gatos, ¿no? Ustedes escucharon, como cuando pelean o lloran. Bueno, pero eso ocurría todos los jueves después de la medianoche. Con el tiempo, un poco nos fuimos acostumbrando, porque ninguna de esas situaciones se trasladó hasta nuestra casa. Mi esposa se tranquilizó con el tiempo. De hecho, vivimos allí por varios años, por 12 años, hasta que nos cambiamos. Pero nos quedó grabada aquella situación que les cuento, ¿no? Y el hecho de que aún cuando nos fuimos, 12 años después, en los baldíos que habían hacia el fondo de la propiedad, se escuchaban estos llantos. Bueno, a ver, estas historias son dos historias cortitas que quiero compartir con ustedes, que las he tomado del grupo de Telegram, ¿no? La primera que dice: Sergio, soy Karina, enfermera en el Hospital Padilla. Te seguimos con mis hijos hace mucho tiempo. Yo trabajo de noche y la gente tiene como mito, ¿no? Dicen que se escuchan llantos y gritos, que se mueven las cosas. Y sí, yo las vi, pero lo que no veía en las noches era a la monja, que según dicen, revisa a los pacientes pasadas las 3 de la mañana. Una noche, yo daba mi ronda en la sala y un familiar me dijo: ¿otra vez lo vas a revisar a mi hijo? Y me dijo, está como que está dormido, ¿no? Y ahí dentro está ella. Era una habitación, cuando me señaló hacia ese lugar, una habitación que no se usaba por esos días. Yo miraba para el cuarto y me fui acercando lentamente y miré a través del vidrio. Y sí, ahí estaba ella, la silueta de una mujer, una monja. Ella estaba revisando a un señor. En el momento en el que yo abrí la puerta, es como que lo estaba controlando. Y cuando abrí la puerta me miró y recuerdo claramente que tenía los ojos como encendidos, ¿no? Como rojos. Y emitió un sonido como de enojo, ¿no? Como un rugido, no sabría exactamente cómo decirte. Me quedé paralizada, quieta, y ella pasó como si hubiera pasado a través de mi cuerpo, ¿no? Y cuando entré en la habitación, en el cuarto, a hablar con el paciente, no estaba. Me quedé fría, helada, haber tenido una conexión con algo así. Y te aseguro que me costó mucho tiempo recuperarme de aquella situación. En el hospital, es cierto, pasan muchas cosas como esta. Muy buenas noches, guardián. Lo que quiero compartir en esta ocasión le pasó a mi papá el año pasado, por el mes de abril del año 2018. Se despertó para ir a trabajar como de costumbre, más o menos a las 5 de la mañana, un día común. Y regresó muy temprano, para ser exacto, volvió a las 8. Salió de la escuela y se dirigió directamente a mi casa. Al llegar, nos encontrábamos desayunando y yo lo noté raro, como cansado, no sé, le vi como ojeras. Le pregunté a mi mamá qué le pasaba. Me contó que hacía meses que tenía malos sueños, que tenía pesadillas. Le contó que soñaba con un cementerio de la provincia de Catamarca, que tiene una entrada recta de aproximadamente 1 cuadra, y al final de ese camino
se encontraba un viejo amigo suyo que estaba allí como parado, llamándolo con las manos y señalando hacia su izquierda. En el sueño, él dice que nunca podía llegar hasta él y despertaba asustado y muy preocupado, tanto que ya no podía seguir durmiendo luego. Bueno, ese día me fui al trabajo y mi viejo quedó lavando el auto. Y cuando volví al mediodía le pregunté a mi mamá dónde estaba mi papá y me contestó que había viajado a Catamarca acompañado por un muchacho que estaba trabajando en casa. Él compró carne para un asado, llevó velas, un viejo retrato que tenía de su amigo, muy viejo. Y recuerdo que mi papá me había contado en otra ocasión que era muy amigo de ese chico y que tenía muchos problemas familiares, que sus padres fallecieron cuando él era muy pequeño y quedó a cargo de unas tías, pero prácticamente vivía en lo de mi padre, ya que eran muy amigos. Un día, Camiseta le decían a este muchacho, como mi viejo lo llamaba, le afirmó que, o le dijo que él se iba a pegar un tiro en el Día de la Madre. Tristemente, fue así. En el Día de la Madre se gatilló en la cabeza, acabando con su vida. Lo sepultaron en ese cementerio que está ubicado en la localidad, en la provincia de Catamarca. Por aquel entonces tenía aproximadamente 23 años de edad y mi papá estaba a cargo de la carnicería de mi abuelo, una carnicería que tenía en 11 de marzo, cuando se enteró de lo sucedido. Y se enteró por un tío de su amigo que vino a la provincia de Tucumán a hacer algunos papeles para trasladar el cuerpo a Catamarca. La cuestión es que fue a buscarlo a mi viejo para darle la noticia, se ofreció para llevarlo al funeral, pero mi viejo estaba muy triste y no quiso ir. Con todos los sueños continuos que tenía con su amigo, decidió ir a visitarlo, y él por ese momento sabía solamente el nombre del cementerio, no sabía dónde estaba ni en qué lugar. La cuestión es que lo buscó esto estoy contándoles del año pasado, en el Google Maps, viajó sin ningún problema. Cuenta que al llegar fue grande su sorpresa porque era tal y como él lo soñaba. Esos sueños que no lo dejaban dormir por las noches, era exactamente igual. Entró a caminar esa recta y al llegar al final, recordó que su amigo señalaba hacia su izquierda. Se dirigió en esa dirección y se topó con un señor que estaba arreglando un monumento, a quien le explicó lo de su amigo, y este señor increíblemente lo llevó hasta donde estaba descansando Camiseta, que ese era el apodo de este muchacho. Mi viejo estaba acompañado por albañil que estaba trabajando en mi casa. Se quedaron durante un rato. Según mi papá, notó que no había ninguna foto, así que volvió hacia donde estaba el señor y le preguntó dónde podía encontrar a un familiar de su amigo para poder dejarle el cuadrito que tenía donde estaba en la fotografía aquel muchacho, ¿no? Este señor lo guió hasta la casa de un tío de Camiseta, del amigo de mi papá, el cual le dio la llave para que pudiera dejar el cuadrito y prender unas velas. Al hacer esto, mi viejo le pidió a su acompañante que lo dejara solo un momento, que lo esperara en el auto, y se quedó por unos minutos a sola. Después de hablar un rato, dijo algunas palabras, se despidió y se fue. Antes de irse del lugar, le agradeció a este señor que estaba trabajando ahí, y se fue. Cuando llegó al camino de salida, se dio la vuelta para mirar. Algo le llamó la atención, y ya este señor del que les hablo no estaba allí, ni siquiera los ladrillos ni los materiales que estaba ocupando en ese momento. Mi viejo, con un poco de miedo, salió y volvió a Tucumán sin decir una sola palabra. Llegó a casa, se dio una ducha, se acostó a descansar, le contó a mi mamá el extraño día que había tenido y pudo dormir nuevamente
tranquilo. Mi papá dice que su amigo quería que él fuera a visitarlo después de tanto tiempo y que al hacerlo, ahora su alma, la de este chico, descansaba en paz. Bueno, quería compartir esta historia con ustedes, guardianes, con todos los que forman parte del programa. Muchísimas gracias por haber enviado la historia también. Esta la hemos tomado del grupo de Telegram, así que le mandamos un saludo grande también para todos los chicos que están dentro del grupo. Bueno, vamos a ir con otro de los relatos que están solicitados. No sé si vamos a tener tiempo para cumplir con todos, pero seguramente en los posteriores, en los siguientes programas lo vamos a tratar de ir haciendo también, ¿no? Se vienen las vacaciones de julio en la provincia de Tucumán, son vacaciones muy especiales, ¿no? Día de la Independencia, es un día muy lindo para vivir acá en nuestra querida provincia de Tucumán, así que ya esta semana están llegando los turistas, ¿no? Así que bienvenidos a todos. A la gente que quiera escribir y mandar sus WhatsApp, este es el número 155 95 17 45. Repito, 155 95 17 45 para la gente que quiera mandar los WhatsApp. La gente que quiera contar también sus historias lo puede hacer a través de lanochedelosguardianes@hotmail.com. Para los que quieran formar parte del grupo de Telegram, bueno, primero tienen que bajar la aplicación a su teléfono. Bajen Telegram y luego me registran con este número, con mi número, y me mandan una solicitud. Mi número es 156 29 11 81. Repito, para los que bajen la aplicación de Telegram, 156 29 11 81. Así que, bueno, ahí pueden agregarme. Esta es una historia. Quiero mandarle un saludo grande para el amigo Nicolás y para Juan José. Muchísimas gracias por la buena onda, por todas las cosas lindas que han escrito, ese mensaje tan alentador, por los saludos por el día también el día del locutor. Muchísimas gracias de verdad por la buena onda. Y espero que lo estén escuchando, ¿no? Sí, me parece que sí, porque mandaron un mensajito hace unos minutos nada más. Y esta es la historia que habían pedido. Según el relato, dice Guardián, mi nombre es Javier. Por hoy vivo en la zona de Yerbabuena. Te cuento que hace algunos años atrás trabajaba para una empresa de turismo manejando los micros locales, ¿no? En los circuitos turísticos. Esto lo hice en varias empresas, ¿no? En combi, incluso en autos y luego en algunos colectivos. Esto lo hice durante bastante tiempo. Era como mi trabajo, ¿no? Como lo que mejor hacía, lo mejor que mejor conocía. No solo que manejaba los micros para los circuitos turísticos, sino que iba aprendiendo, me iba informando, y también en algunas oportunidades hacía de guía, ¿no? En estos lugares tan lindos que tenemos en la provincia de Tucumán. Era algo que realmente me gustaba muchísimo. Y entonces procuraba ir aprendiendo de a poco, ¿no? Las fechas, los nombres de los lugares, las reseñas históricas de algunas situaciones. Y he viajado mucho, me ha tocado viajar mucho en la ruta y he escuchado muchos relatos, muchas situaciones paranormales. En la provincia de Tucumán en particular escuché muchas veces, ¿no? En la zona del dique del Cadillal, que incluso fue una zona donde se decía que en la época de los militares hicieron desaparecer a mucha gente. Y mucha gente de la zona, o pescadores, gente que iba a este lugar tan lindo que tiene nuestra provincia, aseguraba haber sido testigo de alguna historia, de alguna situación paranormal. Siempre me pareció muy, muy curioso y escuchaba con mucha atención, ¿no? Todas estas situaciones, todas estas cosas que la gente contaba, que ocurría por estos lugares. Allá por el año 96 más o menos, si no recuerdo mal, pero me parece que fue por ese año, se hizo una fiesta para personas de la tercera edad en San Javier. Había alguna convención, algo por el estilo, no recuerdo muy bien exactamente qué era,
Lo que sí, que allí en la hostería, en San Javier, se hizo como una fiesta, ¿no? Había por esos días, o durante la semana, desde el jueves hasta el sábado, bueno, habían venido personas de la tercera edad, de distintas agrupaciones, lugares, qué sé yo, y el sábado por la noche se hizo una fiesta para ellos en San Javier. Así que yo recuerdo que tenía por entonces que llevar a un grupo de jubilados que venía desde Santiago del Estero. Era un colectivo chico, el que yo manejaba por ese momento, y la fiesta era a la noche. Durante el día la mayoría estuvieron en una convención, reuniones, en hoteles acá en el centro, y los habían llevado a conocer algunos otros lugares, ¿no? Como el Cadillal, por ejemplo. Y bueno, yo había ido con un grupo de jubilados a la zona de Raco y del Ciambón, ¿no? Pero a la noche, a las 21:30, tenía que dejarlos allí en la hostería, en San Javier. Solamente dejarlos y buscarlos al otro día, porque allí tenían una fiesta, se iban a quedar a dormir allí en el lugar y esas cosas, ¿no? La cuestión es que salí de mi casa pasadas las 20 horas. Fui a buscarlos al hotel donde estaban, acá en el centro. Bueno, me da el nombre del hotel. Y bueno, fuimos hacia la zona del cerro, ¿no? Y allí me iban preguntando cosas, ¿no? Datos acerca de San Javier, qué altura tenía y ese tipo de cosas. Y yo iba conversando muy entretenido con ellos. La cuestión es que llegué arriba a la hostería, pasadita las 21:10, 21:15, y los acompañé a todos hasta adentro, estacioné el colectivo por un momento, incluso me invitaron a quedarme, pero yo quería volver a casa, no sé si era muy tarde volver a casa, porque al día siguiente a la mañana tenía que volver a buscarlos nuevamente, ¿no? Así que me quedé nada más que por un instante, por un ratito me quedé por ahí con ellos compartiendo, una media hora. La verdad que la noche estaba muy linda y desde los balcones, desde las que hay en la hostería, hay una vista maravillosa, realmente algo privilegiado. A eso de las 22, más o menos, ya estaba bajando. Arreglé con uno de los que coordinaba el grupo. Yo tenía que pasar a buscarlos como a las 9 de la mañana, 9:30. Así que, bueno, arreglé con ellos, me fui al colectivo, lo arranqué y comencé a bajar muy, muy despacio, sin ningún tipo de apuro. Comencé a bajar, pero en un momento, mientras manejaba, comencé a sentir un ruido, algo extraño. Era como si algo, de pronto, fuera golpeando contra el piso del colectivo, ¿no? Un ruido extraño, como si algo golpeara contra el piso del colectivo. Pensé por un momento que quizás algo se había agarrado en la rueda, entre las ruedas del colectivo. Bueno, cuando pude, luego de una curva, me tiré hacia el costado, un lugar donde la banquina es bastante ancha, como para mirar. Me bajé con la linterna y revisé el colectivo, lo moví un poco, revisé bien las ruedas, pero no veía nada. Entonces, bueno, buscaba, porque sabía que algo había ocurrido, ¿no? Pensé que algo se había roto. La cuestión es que no encontré nada. Subí al colectivo, probé los frenos, bueno, y cerré la puerta y otra vez seguí bajando. A los minutos, después de una curva, luego de hacer una curva, esto antes del rulo, sentí un ruido muy fuerte,
fue como si alguien hubiera pegado con una piedra en el costado de uno de los del colectivo. Y lo sentí como muy, muy claro el sonido, ¿no? Y muy fuerte, por supuesto. Al menos eso es lo que yo pensé. Al sentir el ruido se me figuró que alguien había tirado con una piedra, pero no había nadie. Un poco antes de llegar al rulo, me pareció ver algo en lo que uno va mirando los espejos, los retrovisores. De reojo me pareció ver algo por el retrovisor. Pero volví a mirar bien y no había nadie. Estaba yo muy concentrado manejando, porque en esa parte, para los que conocen, es una curva muy, muy cerrada. Y en lo que iba dando la vuelta, de pronto sentí que alguien me puso la mano en el hombro. Sentí como si me hubiera bajado la presión. Imagínense la sensación, primero de saber que uno va solo en el colectivo, a oscuras, y de pronto sentir que alguien te pone la mano en el hombro. Me corrió por todo el cuerpo un frío intenso. Me subió por la espalda. En un momento del miedo casi largué el volante para mirar hacia atrás, porque seguía sintiendo la mano sobre mi hombro. Y cuando miré, medio de reojo, vi una mano pálida, para mí la mano de una mujer en ese momento, y podía sentir cómo el frío de su mano me traspasaba la ropa. No sé, creo que fue en cuestión de unos segundos que se desplazó hacia atrás y quedó parada casi en el medio del colectivo. Yo la vi por el retrovisor de adentro. No recuerdo su rostro porque era como muy oscuro. Sí recuerdo sus manos pálidas, su cabello largo, canoso. En un momento pensé en clavar los frenos y bajarme, pero era peor porque estaba muy oscuro y estaba solo en medio del cerro. No sabía qué hacer. Estaba dudando, asustado, estaba con miedo. Y entonces de pronto se me ocurrió prender las luces. Quise prender las luces de adentro, que hasta ese momento andaban muy bien. Y no pude. Las luces no encendían. No me hizo nada, pero yo tenía toda la piel erizada. Miré por el retrovisor de nuevo, por el retrovisor de adentro del colectivo, y seguí allí. Estaba parada en medio del colectivo, y por más que yo daba la vuelta hacia un lado o hacia el otro, no se movía. Me acompañó por un rato, y durante ese momento yo sentía como un zumbido en los oídos y un frío intenso que amenazaba con paralizarme completamente. De pronto, cuando sentía de la tensión y del miedo, sentía que ya no podía seguir manejando, miré para atrás y ya no estaba. Seguí un poco más adelante y volví a mirar. Y no estaba. Fue un alivio tremendo para mí. Aceleré un poco más y de pronto, cuando creía que ya todo había pasado y miraba con un poco más de confianza dentro del colectivo hacia atrás, sentí de nuevo un golpe en el costado del colectivo, pero ya no vi a nadie en ese momento. Sí sabía que estaba por ahí. Cuando pasé la comisaría, tomé la recta de bajada hacia Yerbabuena. Al pasar el río, vi una silueta hacia uno de los costados y no quise mirar. Pero supe que se trataba de esa mujer. Aceleré el colectivo y logré llegar hasta la rotonda sin ningún problema.
Al día siguiente, a la mañana, volví a buscarlo a todos los viejitos sin ningún problema, por supuesto, porque era de día. Pero recuerdo que por muchos años no volví a subir o a bajar el cerro San Javier de noche, menos solo. Luego de eso, escuché el relato de varios choferes de la línea 118 y algunos otros que les ha tocado subir a San Javier por las noches, que aseguraban que una mujer subía en la zona del Rulo y se sentaba en la parte de atrás del colectivo y era como que los acompañaba, hasta que en un momento simplemente desaparecían. Yo estaba muy contento y muy agradecido de no tener que manejar de noche por aquel lugar. Pero como allí en San Javier, también en el Cadillar y en muchos otros lugares en la provincia de Tucumán, están estos espíritus, estas almas que vagan en pena por distintos lugares, rutas, caminos, cerros. Yo realmente doy gracias de haber vivido solamente esa experiencia. Dice, hola Sergio, mi nombre es Ariel, soy de Villalente, quiero contar que hace 6 o 7 años atrás había fallecido mi papá. En el día de su entierro yo estaba muy decaído y obvio mi hermano, mi mamá también. Ese día lo estábamos velando en el cementerio del norte, ya era hora de irnos del cementerio cuando de repente sentí que algo me había agarrado. Me quedé helado y no podía hablar. Mi hermano se dio la vuelta, me miró y me dijo que estaba helado y que estabas pálido. Me dice, estás pálido, y empecé a llorar. Se fijaron que tenía como manchas, como de quemaduras en mi brazo izquierdo, y nos fuimos hasta la iglesia, nos dijeron que era normal, que esas cosas pasan en el cementerio. Luego me echaron agua bendita, nos quedamos unas horas en la iglesia rezando, y pasó. Muy buenas noches, muy buenas las historias. Esta es una de esas historias que después te contaré. Saludos, excelente programa, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta situación, esta historia, de verdad, muchísimas gracias. Sergio, excelente programa, muy bueno, estoy escuchándote, dice Lili, muchísimas gracias Lili por estar allí, por la buena onda de compartir el programa con nosotros. Bueno, para la gente que quiera bajar Telegram, baja la aplicación al teléfono y me registra con este número, 156 29 11 81. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.